Ha venido esta noche un muy respetado, muy prestigioso periodista y escritor, Roberto Cassin. Roberto, buenas noches. Muchas gracias, Jaime. Gracias por venir. Gracias a ti. Tenía mucha ilusión de conversar contigo. ¿Estás sorprendido con el triunfo de Trump? A mí no me sorprendió, realmente no me sorprendió. Después que él lo nominaron candidato, cualquier cosa podría pasar. Es decir, se convirtió poco a poco inexplicablemente, en el candidato del cambio. ¿Y por eso ganó? ¿Por qué crees que ganó? Yo pienso que ganó por eso, porque se convirtió en el candidato del cambio. La gente estaba hastiada de lo mismo y el discurso demócrata no logró convencer al electorado de que Hillary podría ser la candidata del cambio. Claro, claro. Nos guste o no nos guste la forma en que Trump se presentó como candidato del cambio, ese fue el resultado. ¿Y habrá efectivamente cambio con Trump? Yo pienso que sí. La pregunta sería si serían cambios buenos o malos, ¿no? Ok, es una buena pregunta. Yo pienso que sí, es un candidato no convencional, por lo tanto tenemos que poner el cinturón de seguridad. Habrá cierta turbulencia. Habrá cierta turbulencia, o sea, va a haber sobresaltos, yo pienso que va a haber también quizá un poco de diversión, ojalá haya más diversión que sobresaltos, pero a la larga creo que se va a imponer el pragmatismo, ¿eh? Esto es una sociedad muy comercial, él es un hombre de negocio por encima de todo. Los que lo rodean no están tan locos aparentemente como él. Y yo pienso que a la larga pues se impondrá un poco de sentido común. Claro, porque si es un hombre de negocios que ha amasado esa fortuna es porque sabe hacer concesiones y se sitúa en la realidad, supongo, ¿no? Fíjate que no hizo nada más que ganar las elecciones y un poco moderó su discurso. Bastante. Hillary pasó de ser una corrupta a una mujer a la que todos debemos una deuda de gratitud. Correcto. Es una mujer inteligente, etcétera, etcétera. En su reunión con Obama también estuvo conciliador. También, ya el muro no es solo muro, puede ser cerca en algunos lados. Sí, sí. O sea que yo pienso que la cosa se puede moderar. ¿Y por qué tantos intelectuales, periodistas, escritores están tan francamente alarmados con Trump? Yo pienso que es una alarma exagerada, es decir, tampoco esta ha sido la única contienda sucia o violenta o vulgar, de alarse los pelos. Si te remontas al siglo XIX, hubo muchas contiendas electorales también. Los americanos parece que eso está en su código genético, ¿no? Ellos se muerden y después se besan. Claro, claro. Sí, es verdad. De hecho, incluso hay gente que cree que Trump puede terminar siendo como Reagan. ¿Tú crees que esa comparación es exagerada? Yo creo que es exagerada porque Reagan es un ideólogo y Trump de ideólogo no creo que tenga nada. Puede ser un hombre muy pragmático, a lo mejor su gobierno no es tan malo como se piensa o se teme, pero de ideólogo no le veo ni un pelo, ¿verdad? Claro. Y tú veías a Reagan como un ideólogo conservador. Yo lo veía más como un hombre que venía de la industria del cine, un actor que se supo rodear bien de ideólogos conservadores, pero yo no sé si él era un ideólogo. Yo pienso que sí, yo pienso que en la presidencia lo ejerció. Yo pude ser testigo cubriendo las elecciones de eso. Es decir, yo tengo escenas de Reagan interviniendo, por ejemplo, en sesiones del Congreso, lo respetaban hasta sus adversarios. Sí. Y sí era un hombre de ideas. Sí. Recuerda lo que pasó con el muro, es decir, su enfrentamiento con el bloque del Este, yo creo que lo situó en una posición privilegiada. Sí, sí, fue un visionario en ese sentido. Exacto. Y era un caballero, lo que tal vez no podría decirse de Trump. Tal vez no podría decirse de Trump. Por lo menos de la forma que exterioriza las cosas, no. Es decir, sí. ¿Y por qué perdió Hillary? ¿Tú tienes alguna explicación breve y persuasiva de por qué perdió la señora, que era amplia favorita? Yo pienso que puede ser una explicación de fondo, eso que te decía, que el discurso de Trump llegó a convencer a una gran parte del electorado blanco, mucha gente que no había votado o que no iba a votar. Y por otra parte, el discurso demócrata no fue lo suficientemente convincente. Es decir, quizás incluso el apoyo que le dio Obama a ella, más que beneficiarla, la perjudicó. ¿Por qué? Estoy de acuerdo. Si sacas las cuentas, por ejemplo, tú sacas las cuentas, históricamente el electorado demócrata es mayoritario. Si todos los demócratas salieran a votar, nunca habría un presidente republicano. Pero esta vez no salieron a votar. Esta vez no salieron a votar. Apoyaron a Obama. Si miras las cifras, por ejemplo, el voto negro, hubo menos votantes negros que con Obama. O sea, por ahí Hillary perdió parte del electorado. Hay otra parte del electorado independiente. Según cifras que comentábamos antes del programa, hay un profesor de la Universidad de Florida, Michael McDonald, que hace estudios para US Projects, Election Projects,
que estaba dando una cifra de concurrencia a las urnas que, como todos sabemos, va a crecer porque el cómputo es lento. Tenemos un sistema electoral de maquinaria, o sea, la computación no es tan moderno como Curioso. se piensa. Sí, en el país más desarrollado del mundo. De 58.1, la concurrencia a las urnas en las elecciones en 2012 con Obama fue 58.6. Esto puede incluso crecer, o sea, por un lado, eso es bajo en comparación con otros países, pero el promedio histórico de Estados Unidos está incluso por debajo. Por debajo. Pero Obama sacó 69 millones de votos en su primera elección presidencial y Hillary no ha llegado a 62. O sea, ¿a dónde se van esos 7 millones? Exactamente. Muchos de esa gente o no votó. No votaron. No votaron, simplemente. O votaron por Stein o por Johnson. Exactamente. De entrada yo pienso que muchos de los partidarios de Sanders no votaron. Y eso estaba claro. Sí, sí, fíjate, si tú sumas los votos de Johnson y Stein son más de 5 millones. Johnson hace 4 años no había sacado 4 millones y pico, había sacado un poquito más de 1 millón. Probablemente los de Sanders no se han ido con Hillary, se han ido con Johnson o Stein. Lo más probable. Sí. Y también hubo mucho abstencionismo por parte de la votación. Sí, eso está en las cifras bien claro. ¿Cuál fue el principal error que cometió la señora Clinton, en tu opinión? En que no se mostró como candidata de un cambio. Es decir, tienes gran parte del electorado muy decepcionado a la presidencia de Obama. Es decir, Obama ganó en el 2008 precisamente esgrimiendo la candidatura en una plataforma de cambio. Sí. Y no lo cumplió. Entonces, esa gente está decepcionada. O sea que Hillary tendría que haberse desmarcado más de Obama. Yo pienso que sí. ¿Y no crees que se equivocó al ser secretaria de Estado? Fíjate que todos estos escándalos éticos que la han acechado provenían de sus casi 4 años como secretaria de Estado de Obama. Quizás si se hubiera abstenido de servir en el gobierno de Obama, habría sufrido menos escándalos. Quizás, pero eso es un poco difícil para una persona que evidentemente tiene mucho interés en el poder la seduce. Sí. O sea que, ¿cómo vamos a decirle no aspires a ser secretaria de Estado? Posiblemente si no hubiera sido secretaria de Estado no hubiera perdido las elecciones. Sí. Yo voté por Johnson. Estoy tentado de preguntarte por quién votaste, no me tienes que decir. A mí ninguno de los dos candidatos me convencía. Yo formo parte del grupo que pudiéramos decir que está en la cerca. De entrada yo soy libre pensador. Yo no me afilio ni a partidos ni a personas, sino a ideas, a proyectos políticos. Pero yo soy víctima además de un accidente electoral. La boleta de ausente no me llegó a tiempo. Y entonces no me vi en la disyuntiva, porque te juro que hasta el último momento decía, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Qué cosa es lo que voy a hacer? De manera que no votaste presidencial en todo. No voté presidencial. ¿Por qué Trump ganó la Florida por un margen de 120,000 votos? ¿A qué lo atribuyes? Sí, el voto hispano no fue tan relevante en esta elección. El voto hispano a veces está exagerado. Es decir, los sí. hispanos son solo el 17% de la población. Que pueden contar en una votación local, cuentan evidentemente. Pero eso de que la presidencia del país está en hombros del voto hispano... Es un cuento chino. Sí, exactamente. Siempre ha sido demasiado exagerado. Sí. Yo pienso que el voto blanco de la Florida fue el que inclinó a favor de Trump. Claro. Es decir, que ¿dónde ganó Hillary? Ganó en los condados... Miami-Dade, ganó en Broward, ganó en el oeste, donde están las grandes concentraciones, Orlando, donde están las concentraciones hispanas. Sí. Pero es que incluso el voto cubano-americano fue 54% a favor de Trump. El hombre blanco en la Florida nos derrotó. Exactamente. Ayer daba unos numeritos en la pizarra de mi hija Zoe que me sorprendieron. Este no me sorprendió. 68% de los ateos votaron por Hillary. Comprensible. La mayoría de los católicos y protestantes votaron por Trump. Pero ¿por qué el 71% de los judíos vota por la señora Clinton? ¿Por qué los judíos no quieren a Trump? Hay una tradición demócrata del voto judío. Eso ha sido histórico. Ok. Eso ha sido histórico. E incluso la concentración en Nueva York, lo sabemos. No es por la ascendencia alemana de Trump. Yo no creo que sea por la ascendencia alemana. Es porque los judíos siempre votan demócrata. Yo creo que hay una tradición demócrata, sí. Me piden publicidad. Habría que reformar el sistema electoral. Es decir, Hillary está 900,000 votos arriba. 900,000 votos arriba de Trump y eso puede ampliarse, perdió, pero yo veo muy difícil, es decir, hablábamos de eso también. Hace falta 2/3 es una enmienda constitucional lo que hay que hacer, cambiar la constitución del país. Hace falta 2/3 de votos de la Cámara, 2/3 de votación del Senado y las 3/4 partes de los estados del país, o sea, 31. Hace falta 31 estados. Es difícil que ocurra. No va a ocurrir. Muy difícil. Tenemos que ir un momentito a la publicidad y luego vamos a seguir disfrutando de la presencia de un brillante periodista y escritor, Roberto Cassin, que dicho sea de paso ha publicado esta novela magnífica. Ya el título lo sugiere, Polvos de Fuego. Regresamos con Roberto en 2 minutos.
Es un lindo tipo, respetado periodista y escritor, nacido en La Habana, residente aquí en Estados Unidos y acaba de publicar en la Feria del Libro aquí en Miami esta novela Polvos de Fuego. En un momento te preguntaré por ella, Roberto, felicitaciones. Muchas gracias, Jaime. Has publicado otras novelas. No, esa es mi primera ¿Es tu novela. primera novela? Es mi primer salto a la literatura. Enhorabuena, bienvenido. Gracias. ¿Y eres periodista desde toda la vida? De toda la vida, 40 y tantos años de periodista. ¿Ya eres ciudadano de Estados Unidos hace...? Hace ya más de 17 años. ¿Quién es el peor presidente de este país que has visto en funciones? Carter. Sí, Jimmy Carter. Fue muy malo, ¿no? Yo pienso que el calificativo fue muy flojo. Flojo. Fue muy flojo. Débil, ¿no? Sí, desquebrajó la imagen Sí. que había de este país en una época Sí. en que todavía había una imagen respetable. Y Bush, hijo, fue tan malo como dicen. Fíjate que yo voté por él el año 2000 y luego mucha gente me hizo bullying. Yo también voté por él. Yo no creo que haya sido un presidente malo. Yo creo que se rodeó de gente equivocada. Esa es mi impresión. ¿Y la guerra en Irak fue un error mayúsculo? Yo creo que fue un error tremebundo. Sí. Y estamos pagando las consecuencias todavía y seguiremos pagándolas al parecer por un rato más, desgraciadamente. Sí, sí. Obama, hechas las sumas y las restas, ¿en tu opinión ha sido un buen presidente? Yo creo que ha sido un presidente gris en comparación con todo lo que prometió. Es decir, evidentemente el Obamacare, aunque es muy criticado, solucionó un gran problema de este país, que sigue siendo un gran problema de este país, que es la asistencia médica pública. Pero es muy impopular, no hay mucha gente que lo defienda. No hay mucha gente que lo defienda, sobre todo porque mucha gente ha tenido que pagar primas más altas. Es decir, los seguros se han salido con la suya y para poder asimilar a una población que no tiene seguro con primas bajas, que han sido muchos millones, hay otra parte de la población que ha visto subir sus primas y que se quejan del Obamacare. Pero evidentemente había muchos millones de personas que no tenían seguro. Y que ahora sí. Y ahora sí lo tienen. Y de hecho que están asegurándose todavía antes de que termine el gobierno de Obama, ¿no? Exacto. En el tema de la inmigración, Obama ha deportado a 2,5 millones de personas. Por año, el otro día leía la estadística, por año eran entre 350 y 400 mil personas por año. Y no todos eran criminales, ¿ah? No todos. No. Digamos 60% con récord criminal y el otro 40% simplemente indocumentados. O sea, han deportado a mucha gente. Por eso me extraña tanto que la gente vive espantada ahora, porque Sí. el señor Trump dijo que va a deportar a 2 millones y pico hasta 3. Y justamente de gente que solo tenga antecedentes criminales. Sí. Hay que ver si es cierto. Hay que ver si es cierto. También hay que ver cómo lo hacen. Porque Pero es lo que ha hecho Obama. O sea, Obama ha deportado ya a 2,5 millones. en silencio, En silencio. y nadie le ha dicho nada. Fíjate que deportar 360,000 indocumentados al año, son 30,000 al mes, son 1,000 al día. Es una barbaridad de gente. Son 1,000 individuos al día que están votando este país, es mucha gente. Y sobre todo lo que tú dices, que no hay certeza de que sean delincuentes todos. No. Hay gente común y corriente, Tal familias que han quedado divididas, Sí. Madres por un lado, padres por el otro, o sea que... ¿La idea del muro te parece tan agraviante o insultante para nosotros, los hispanos, o en particular para los mexicanos? Yo pienso que simbólicamente sí, eso ha causado mucho rechazo, pero evidentemente uno de los grandes problemas de este país es la inmigración ilegal, Sí. no solo de este país, sino de todos los países del mundo. Europa Mira también, lo que ¿no? está pasando en Europa. Exacto. Es decir, todo país tiene derecho a controlar la inmigración. Ahora, la clave está en cómo lo haces y cómo dices que lo vas a hacer. ¿Y el lo cómo haces- fue lo que falló? ¿Fue Exactamente. demasiado ofensivo, agresivo? ¿Construirá el muro? Bueno, él mismo ha dicho ahora, está echando para, o sea, está retrocediendo, Sí. está diciendo que bueno, que en algunas partes puede que no sea un muro, que sea una cerca, en cualquier momento se convierte en un cordelito, ¿no? Sí, un cable para colgar la ropa. Sí, ya. Pero yo sí creo que lo va a construir. De las pocas promesas en las que se va a obsesionar en cumplir, yo creo que lo va a construir. Yo pienso que más que la construcción, sí va a haber una regularización de la inmigración en este país y está pedida a gritos. Es decir, no solo dentro de sectores conservadores, hay sectores hispanos Sí, que también están de acuerdo con que la inmigración ilegal hay que pararla. Fíjate, yo he conocido, y quizá tú también, a inmigrantes indocumentados hispanos, gente buenísima, trabajadora, honrada de primera, que los han deportado y al mes siguiente regresan. Sí. Los deportan y a las 2 semanas vuelven. De manera que algo está mal. Algo está mal y ¿No? además la tentación de regresar a este país es mucha. Es mucha, La ¿no? situación en el mundo está muy desequilibrada en cualquier Sí, parte, ¿no? sí. Pero tú decías con toda razón, en Europa, fíjate, la Merkel y los países ricos de Europa le han dicho a Turquía, por favor, frena la entrada de los sirios, los iraquíes, los afganos, hagan lo que sea, y han hecho este acuerdo del 1 por 1.
Entran 2, deportan 1 y recibimos 1, pero también es un frenazo. Es un frenazo, pero mira, la situación en Alemania es gravísima. Claro. La situación en Francia, bueno, ya sabemos, hemos visto lo que ha pasado. Sí, sí. En los suburbios de Londres es un país extranjero, ¿no? En Bruselas. En todas partes de Europa. En todas partes. Entonces, no es que Trump es un loco solitario, sino que es una tendencia global, ¿no? Exactamente, es justamente lo que está pasando en el mundo hoy. Sí. ¿Y te preocupa que Trump dañe mucho la relación con México? Tengo la impresión de que Peña Nieto quizá no se equivocó tanto al recibirlo en Los Pinos, ¿no? Yo pienso que a la larga se va a arreglar. No puede haber, es muy difícil que haya un enfrentamiento más allá de las palabras entre vecinos tan grandes y tan importantes. Sí. La cuestión, la clave está en qué va a pasar definitivamente con el Tratado de Libre Comercio, que es uno de los objetivos de Trump, que ha dicho que va a revisarlo. Sí. Y ahí es donde puede haber algún problema, pero no solo con México, sino con el mundo. Sí. Es decir, las políticas proteccionistas, que en definitiva es lo que está propugnando Donald Trump, tiene una explicación. Y está justamente en la clave también de uno de los motivos de su triunfo. Si te revisas qué ha pasado históricamente en el llamado Rust Belt, que son esos estados de Ohio, Pennsylvania, Michigan, Pensilvania y Ohio. La pérdida de empleo, el cierre de industria, todo eso está relacionado con la política proteccionista que quiere aplicar. Sí, señor. Sí, ahora, señor. esa política proteccionista, es decir, vamos a velar por el comercio del país, vamos a enriquecer las exportaciones de Estados Unidos, pero ¿qué va a pasar en un mundo globalizado? Es decir, no es como hace 100 años que un país... ¿Qué país puede hoy en día sostenerse sin importación? Sí, los economistas dicen que eso puede traer una recesión global, ¿no? Exactamente. Un enfriamiento global. Pero además, esa guerra comercial no le conviene a ninguna nación. A nadie. Y a nosotros como consumidores tampoco. Menos todavía, porque a la larga vamos a ser los afectados. Sí. Es decir, vamos a proteger la industria, vamos a cerrar comercialmente la frontera, no vamos a aplicar tarifas positivas o benéficas a ningún país, vamos a encarecer nuestras exportaciones. Qué bueno, la industria estadounidense va a florecer otra vez, pero ¿qué va a pasar? Las importaciones se van a encarecer. Enormemente. El costo de la vida se va a encarecer. Exacto. Es un boomerang. Sí. Si Trump logra atajar la inmigración ilegal en la frontera sur, ¿crees que va a hacer lo mismo con la inmigración cubana, con los balseros cubanos? ¿Crees que va a tratar de cambiar la ley pies secos, pies mojados? Yo pienso que sí, yo pienso que la política migratoria va a ser radical con todo el mundo. Incluyendo Cuba. Incluyendo Cuba. No va a tener compasión con los refugiados. No creo que va a tener compasión con nadie. Yo creo que eso es un... Si no lo hace, va a tener problemas con el electorado que lo llevó a... Sí, de acuerdo. Va a tener problemas. ¿Crees que va a ser hostil con los Castro y con Maduro o que va a continuar la política? No, es un hombre de negocio. Míralo siempre desde ese punto de vista. Puede ser que modifique algunas cosas, que dé algunos pasos simbólicos, pero los negocios a la larga se van a imponer. Y Cuba es una fruta muy apetecida. Está muy cerca, ha sido la fruta prohibida durante muchos años y las posibilidades son muchas. Sí. ¿Hay algo que él pueda hacer decisivo, influyente en Venezuela para traer abajo a Maduro y devolver la democracia a ese país, o su margen de maniobra es muy limitado? Yo creo que su margen de maniobra no es limitado. Yo creo que podría hacerse algo. Es decir, solamente por el hecho de que no se siga repitiendo lo que pasó en Cuba y sigue pasando durante tantos años. Cuba sigue siendo una dictadura. En el caso de Venezuela, es lamentable que eso pase. Sí, sí. Yo pienso que sí, que él tiene margen de maniobra. Si lo hace o no, depende también de quién ocupe la Secretaría de Estado. ¿Te gustaría que fuera Giuliani el secretario de Estado? Yo pienso que Giuliani sería más conveniente como fiscal general, no sé. Sí, estoy mirando, sí. Sí. En el caso de Bolton, por ejemplo, creo que es un hombre experimentado que podría tener más parque, ¿no? Más municiones. Sí. ¿Crees que Trump y Giuliani, sobre todo si Giuliani termina aparcado como fiscal general, van a perseguir a Hillary y van a tratar de meterle en líos judiciales? Quizás el Ejecutivo no lo haga, pero el Congreso sí ha dicho que lo va a hacer. Schaffer, el presidente del Comité de Reforma y Supervisión, el gobierno ha dicho que lo va a hacer. Incluso lo anunció antes de las elecciones. Digo, salga quien salga, la investigación sobre el Clinton de la fundación va a seguir, y lo acaba de decir ayer también. Sí. Ya no por los emails, por la fundación, por el Pay por la fundación. for Play. Ajá, por el Pay for Play. Yeah. Sí.
Sí, porque es que han recibido mucha plata y ella, como secretaria de Estado, pagaba favores políticos. Bueno, eso es lo que no está comprobado, No, pero cuando el río suena, piedras trae, es decir, el humo es muy grande, hay peste, ha quemado, entonces hay que investigar. Nos quedan un par de minutos y me parece que el público estaría encantado de que les contaras de qué va tu primera novela, Polvos de Fuego, título tan lindo. Gracias. Bueno, se trata de un pueblo que vive aferrado a sus tradiciones, espalda al futuro, es enemigo de la modernidad. Y en ese pueblo está nuestro protagonista principal, que es don Anselmo Montero, que es descendiente de la familia de fundadores del pueblo, hace 400 años, cuando la conquista. Y este señor vive acosado por pesadillas que no lo dejan en paz. Incendios, una mujer que violan, y él no logra descifrar eso, y eso lo tiene mal. Sucede un accidente. Se estrella una avioneta cargada de droga en la playa del pueblo. Oh. Y la gente inocentemente va allí, unos piensan que es talco, en fin. Porque es una irrupción grosera de la modernidad. Exactamente, y la gente no tiene la menor idea de qué está pasando en el resto del mundo. Y eso trae como consecuencia que empiecen a aparecer enmascarados en el pueblo, hay asesinatos, y toda esa evolución de la cosa se va tejiendo alrededor de la figura de don Anselmo, que es la única autoridad en el pueblo. Y todo esto desemboca a la larga, en síntesis, en que cuando se descifra qué pasa con los sueños de don Anselmo, también se conoce quién está detrás de todos estos asesinatos y de toda esta droga. Precioso, precioso, es una preciosa trama. Eso es dicho muy en síntesis. Claro, claro, no podrías haberlo resumido mejor. Polvos de Fuego, o sea que es un pueblo completamente ficticio que tú has fabulado, ¿no? Sí, puede ser en cualquier lugar de la cuenca del Caribe. Ah, ok. El que sea cubano piensa que es en Cuba, el que sea venezolano piensa que es en Venezuela, el que sea dominicano piensa... puede ser en Cartagena o en México es el único lugar, no, porque ahí hay una referencia a México en la novela. O sea, no es Tulum, no es... No. Claro. Qué interesante. Me encanta la idea de que cae una avioneta, se accidenta una avioneta con droga y esto empieza a corromper al pueblo. Empieza a doblegar el hermetismo del pueblo. Y además es interesante porque, sobre todo, lo que es más interesante desde mi punto de vista es que es un pueblo donde suceden cosas inverosímiles. Sí, sí, sí. Donde, por ejemplo, pasa el tren y las gallinas se alborotan y empiezan a poner huevos y después se quedan estériles durante una semana. Maravilloso, maravilloso. Gracias por venir al programa, gracias por publicar esta gran novela que has presentado ayer en la Feria del Libro. Gracias. Está en librerías y en Amazon. En Amazon y en Barnes & Noble también. Ah, qué bueno, magnífico. O sea que está en las librerías buenas de la ciudad, del país en realidad, Barnes & Noble, y en Amazon, que es tan conveniente. Yo ahora compro todos mis libros en Amazon. Y gracias por regalarme este ejemplar, querido Roberto. Gracias a ti por invitarme a tu programa. Y a ti por venir con la bella Ana. Nos veremos en Roma. Seguro. Seguro. Gracias, Roberto Castillo.